Amigos, bienvenidos una vez más acá a Frecuencia TV. Mi nombre es Shadia, como ustedes ya lo saben, y bienvenidos a otro espacio. Hoy vamos a estar hablando acerca del poder del sonido como herramienta de transformación, de sanación y también de autoconocimiento, por supuesto. Vamos a estar hablando de este tema, y voy a decir el título porque es bastante complejo y ya vamos a explorar un poco más acerca de esto, que es psicosimática. Vamos a estar junto con David Silva. David, ¿cómo estás? Bienvenido acá a Frecuencia por primera vez. ¿Cómo andas? Gracias, yo feliz de estar aquí con ustedes. Desde que los conocí ahí en Instagram, en YouTube, feliz y un placer y un honor estar aquí compartiendo un ratito con ustedes. Ay, gracias. Gracias, David. Para mí también es un placer. Y antes de que empecemos y que vayamos de lleno con este tema que me entusiasma mucho, quiero, bueno, presentarte, primero que nada, para aquellas personas que todavía no te conocen y ya vamos directo también a las primeras preguntas. También antes recordarle a todos los que nos están viendo que nos pueden dejar sus preguntas acá abajo, el chat está activo. En este momento estamos en directo, pero si después estás viendo esto en diferido, ten en cuenta que siempre te estamos leyendo, así que nos puedes dejar tus comentarios. Así que, bueno, David, para quienes no lo conozcan, David específicamente pues es director de la Escuela Psicosimática, creador del modelo terapéutico homónimo que integra psicología, sonido y espiritualidad. Me encanta porque, ¿cómo haces para integrar, ya que eres psicólogo y musicoterapeuta, sonoterapeuta? ¿Cómo haces para integrar estas dos cosas y cómo llegó esta integración a ti? Eso es lo primero que te quiero preguntar. Uy, sí, bueno, esto me lo han preguntado en otras ocasiones, personas que van a mis cursos o también hay amigos, amigas, y en verdad para mí el tema de la, por decirlo así, de la ciencia o lo científico y la espiritualidad nunca fueron no fueron por ríos distintos, Ok, porque yo desde pequeño, mi padre es médico, mi mamá es enfermera, y además de ser médico, mi padre es muy evangélico. Aquí le decimos como es muy canuto. como Mi abuelo fue pastor de una iglesia evangélica en el sur de Chile, en Coronel. Mi abuela también, los dos ya fallecieron. Entonces tengo una relación con lo religioso, espiritual y lo científico del lado de mi padre y de mi madre, que siempre fueron un diálogo, nunca estuvieron en disputa. Entonces yo siento que el poder ver en la práctica cómo estos diálogos podían estar armónicamente funcionando, nunca me generó una disonancia. Entonces yo creo que, claro, eso fue lo que en estos momentos en mi trabajo me ayuda para poder verlo de una forma tan orgánica, esta parte espiritual, científica, con base científicas o con hechos, pero sin dejar de lado esta otra parte más sutil que es más sensible. claro, y sobre todo tan integrada. Me encanta que hayas tenido esa oportunidad, la verdad, porque algunos no la tenemos y fíjate que tú creciste con eso ya como naturalizado, ¿no? Entonces dijiste, bueno, ¿cómo estas dos cosas se complementan en lugar de separarse? Claro, claro. Y yo siento que finalmente es como va todo hacia allá también. Yo siento que finalmente la ciencia, ya que están teniendo un desarrollo mucho más profundo, van llegando a temas más energéticos o no sé, desde lo cuántico, por ejemplo, que ahora hay muchas cosas espirituales que se entiende desde lo cuántico, desde la física cuántica, pero también lo espiritual y lo energético ha ido teniendo también esa base más sólida para poder ir dando afirmaciones también más claras sobre esto energético y sobre eso que nosotros principalmente lo vemos desde la intuición, desde un sentir, desde la intención. Sin embargo, la ciencia siempre, como dicen algunos maestros, la ciencia va un poquito más, va un poco más detrás de lo energético, de lo espiritual, de lo esotérico, porque claro, la ciencia va buscando entender, comprender, ir como comprobando hipótesis. Entonces yo siento que en estos momentos en los que estamos, es muy orgánico ir comprendiendo estas dos áreas desde un punto de vista integrada, la ciencia y la espiritualidad. Claro, y de hecho es una de las cosas que más nos gusta hacer acá en Frecuencia, te lo quiero decir, porque precisamente creemos en eso, ¿no? Que tenemos Mm. que integrar y no separar, porque al Claro, final esa separación es lo que hace que nos vayamos como a esos polos y a esas cosas radicales que en realidad también nos hacen salir de la conciencia. Precisamente la conciencia lo abarca todo también, claro. ¿no? Igual yo lo que sí yo siento que, por ejemplo, si bien es un tema que es posible ir integrando, no sé, en términos terapéuticos, en la clínica psicológica, por ejemplo, en la medicina, como te decía, el fondo es el mismo, ¿cierto? Esta integración.
Sin embargo, yo siento que la forma en cómo uno expresa y comunica, eso tiene que ser particular para cada persona. Porque, por ejemplo, si es que llega yo con mis tías que son todas evangélicas, muy fanáticas, mi padre también, yo no puedo ir hablando de la energía del Buda o de la energía de Reiki, tengo que transformar todo eso a un lenguaje que sea más compatible con los códigos y con los paradigmas de ellos. Por más que Mm, sepamos que todo es amor y que todo es energía, yo no puedo ir a una persona evangélica a decirle, mire, pero es que el Buda, porque tengo que claro. hablar en términos desde el cristianismo, desde la energía, el amor de Dios, etcétera. Así también si es que una persona, por ejemplo, no cree en nada, no tiene religión, Ujú. pero sin embargo igual uno puede plantear estos términos más trascendentes o más transpersonales en el tema del bien común, por ejemplo, un fin más altruista, por ejemplo, o algo más ético y moral. Entonces ahí también podemos ir llegando a una perspectiva espiritual, pero en términos más concretos, más filosóficos, más científicos. Entonces eso yo siento que es importante también la forma. Claro, claro, totalmente, como lo acabas de decir. Aparte que es la mejor manera de transmitir correctamente la información y hacer que precisamente los mensajes lleguen. Porque también es lo que tú decías, ¿no? Es como al final en el trasfondo todo es lo mismo, o es la base es la misma, pero bueno, al final le ponemos como etiquetas diferentes, si podemos decirlo así, de cierta Claro que forma. sí, claro que sí. David, bueno, me encanta esto ya. Te quiero preguntar, ¿qué es la psicosimática para todas las personas que leyeron ese título y dijeron, ¿qué es esto? Sí, bueno, psicosimática es un nombre que yo creé uniendo dos conceptos. Psico viene del término de la psicología, obviamente, y la simática viene del estudio de cómo el sonido y la vibración pueden afectar y transformar la materia. ¿Ya? Esos son los típicos estudios que uno puede ver en YouTube, uno puede poner ahí experimentos simáticos y se ve, no sé, un metal que le pasan una vara de violín y la arenilla que está encima se estructura en una forma geométrica impresionante. Entonces, eso de alguna manera nos demuestra de que el sonido interfiere y afecta de una manera armónica o con una intención en la materia. ¿Ya? Entonces, esos son estudios bien interesantes. Lo que yo hago al unir estos dos conceptos, lo psicológico y la simática, resume en el fondo lo que es mi trabajo. Mi trabajo es que nosotros desde una experiencia sonora, ya sea desde la sonoterapia o la musicoterapia, exponernos a distintos sonidos, esto internamente nos va a ir generando imágenes, recuerdos, sensaciones. Eso finalmente es como en la simática lo que va haciendo el sonido, van a ir apareciendo formas. Y nosotros como terapeutas, desde el punto de vista psicológico, abordamos todo ese material que emerge desde niveles inconscientes o preconscientes y le vamos dando un sentido más terapéutico en la sesión, en base a los objetivos terapéuticos, en base a lo que le pueda estar haciendo sentido a la persona en estos momentos. Entonces, finalmente, desde la psicología abordamos lo que emerge producto de la experiencia sonora en la terapia. Eso sería el resumen de lo que yo hago y que en el fondo está ahí en el nombre, psicosimática. Wow, me encanta porque justamente estaba pensando, bueno, ¿cómo se integra esto? ¿Qué va primero, no? Si la parte psicológica. Me encanta. Quiero hacerte una pregunta antes de profundizar en esto que Sí, dijiste. ¿Cuál es la diferencia entre la musicoterapia y la sonoterapia? sí, perfecto. Yo tengo la suerte de que he podido estudiar las dos disciplinas. Desde el 2012, un poco antes, el 2010, estudié aquí sonoterapia y también pude ir a Nepal y la India a seguir profundizando sobre la temática de la sonoterapia. Ahí estuve con un maestro en Nepal que me enseñó principalmente yo siento que va en la lógica a la base. Desde la sonoterapia, nosotros utilizamos el principio de la vibración y el sonido como un fin en sí mismo. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros al exponernos a la frecuencia de los cuencos de cuarzo, a la frecuencia de los cuencos tibetanos, los gongs, la información y el orden que esos instrumentos nos irradian, por resonancia nosotros vamos también repercutiendo internamente y eso es lo que finalmente va generando un cierto orden, un cierto estructuramiento y nos va ayudando a alinearnos o armonizarnos energéticamente, psicológicamente, mentalmente o espiritualmente. Esa es en el fondo la esencia de la sonoterapia. La musicoterapia, que es lo que yo pude estudiar acá en Chile, esto se estudia en la universidad, ¿cierto? Aquí hay un postítulo, en Argentina se estudia como pregrado, también están los postítulos también. En Argentina tienen un gran referente de musicoterapia, que es Rolando Benenson, que es uno de los 5 modelos de musicoterapia que está reconocido a nivel mundial. Entonces, Argentina y Brasil
son los que van en Latinoamérica pioneros en la musicoterapia. La musicoterapia tiene que ver con un tema mucho más práctico. No necesariamente no integra lo espiritual y energético, pero se basa principalmente en temas más vinculares, más relacionales, más asociados a la comunicación, a cómo yo puedo potenciar mi comunicación y mis vínculos a través del tocar instrumentos, de las prácticas grupales. Entonces tiene una práctica mucho más, por ejemplo, en rehabilitación, en temas contra trastornos, por ejemplo, del habla, del espectro autista, y ahí se enfoca mucho la musicoterapia. Entonces, eso yo siento que es una de las principales diferencias. Y otra cosa es que la sonoterapia utilizamos principalmente sonidos. Sonidos, no necesariamente la estructura musical, como bien en la musicoterapia utilizamos un piano, por ejemplo, una guitarra, que son instrumentos melódicos, para generar una canción. Ahí ya hay un orden, hay un lenguaje musical. En sonoterapia principalmente son estímulos sonoros, es como un baño sonoro. Entonces es más abstracto, yo siento, la sonoterapia versus la musicoterapia, que hay un poco más de estructura. Claro. Y se siente, bueno, no sé con qué instrumentos aparte o con qué herramientas lo haces tú, pero yo te digo, yo amo, por ejemplo, los gongs, los cuencos, o sea, es una cosa que no sé si las personas que nos ven lo han experimentado, pero si no lo han experimentado tienen que hacerlo, porque te sientes como en el espacio. No sé si tú identificas un poco ese sentimiento. Sí, tal cual, tal cual. Se siente, eso es lo que genera que estos instrumentos, por lo general los que se utilizan en sonoterapia, que le Ujú. llaman instrumentos de alta vibración, yo nunca he podido identificar bien a qué se refieren con eso de alta vibración. Lo he conversado con distintos Ah, amigos terapeutas porque es un concepto bien amplio. Como lo que yo percibo de eso es que los instrumentos que por lo general se utilizan en sonoterapia, hay algo que la frecuencia, el sonido, no es una onda pura, es una onda principal, que alrededor de esa onda principal van hartas ondas de sonido menores que se llaman armónicos, los armónicos. Esos ujú. armónicos son lo que le dan la identidad a cada instrumento. Que por ejemplo, si yo toco una nota la en un piano, una nota la en una trompeta, y yo hago una nota la, si tú cierras los ojos vas a saber cuándo está sonando la trompeta, cuando está sonando el piano y cuando está sonando mi voz. Aunque estemos, esos armónicos son los que al parecer en los instrumentos que se utilizan en sonoterapia, los gongs, los cuencos, suenan mucho más, se notan mucho más y generan estos batimentos, estos que te hacen entrar como en una atmósfera sonora espectacular, llamémoslo así. Sí, espacial, diría yo. Espacial. Porque, porque es buenísimo, es como un viaje, te lo digo en serio, me encanta. Y de hecho, bueno, quiero ir a esto que estabas diciendo antes, esto de que primero se tiene la experiencia sonora y después ahí viene como toda una exploración acerca de lo que se ve como desde la psicología. Y te quiero preguntar, ¿qué experiencias podemos tener cuando tenemos este contacto con el sonido? O sea, ¿qué se puede desatar después de un baño sonoro o, bueno, esta terapia que haces tú, digamos? Claro. Yo por lo general, siempre cuando hacemos sesiones grupales o individuales, yo le propongo a la persona que hay que poner una intención a la sesión, una Ok. intención, un sentido, un propósito. ¿Qué es lo que queremos trabajar? Por ejemplo, ya, ¿cuál es el objetivo que tú quisieras trabajar en esta sesión, ya sea individual o grupal? Entonces, en base a ese objetivo, nosotros después aplicamos los estímulos sonoros, la frecuencia, hacemos los protocolos que también tienen una cierta lógica para poder ir induciendo, por ejemplo, un estado de relajación profunda, y lo que luego emerge en la conversación, porque claro, nadie entra en silencio y se va en silencio después de una sesión de sonido. Siempre hay una conversación previa: hola, ¿cómo has estado? ¿Quieres un tecito, una agüita? ¿Qué es lo que quisieras trabajar, etcétera? Aplicamos los sonidos y después siempre hay un momento de feedback. Y eso es lo que, en base a lo que tú me preguntas, ahí pueden emerger por lo general distintas personas van a tener distintas respuestas también. Lo que por lo general ocurre es que las personas ven colores, por ejemplo, muchas veces sensaciones corporales, que el cuerpo se agranda o sienten más frío o más calor. Y lo que yo reporto mucho también en mis pacientes o los consultantes es que hay muchas imágenes, como te decía al inicio, recuerdos y también sensaciones corporales. Ujú. Eso que emerge ahí
esas imágenes, por ejemplo, si yo quería trabajar el estrés, por ejemplo, ese fue el motivo de consulta. Y al final después la persona me dice, oye, estuvo interesante, me gustó, y ¿sabes qué, David? Me acordé de la casa cuando yo era chico, íbamos donde mis abuelos, y me acordé, y no sé por qué, y ahí vamos indagando terapéuticamente, oye, y cuéntame un poco más cómo eran esas experiencias. No, yo me acuerdo que mi abuelo siempre andaba enojado, por ejemplo, y era una persona muy mañosa, muy gruñón, ¿y qué tendrá que ver ese recuerdo con lo que tú estás viviendo ahora? Y ahí como, ¿sabéis qué puede ser? Mi jefe en el trabajo anda siempre así, con esa misma actitud. Entonces van empezando a emerger imágenes que tienen que ver con el motivo de consulta que hablamos al inicio. Y eso no es casualidad. Y eso al Claro. menos es como desde la psicosimática, desde estos modelos, podemos ir integrando esa experiencia. ¿Y cómo abordabas tú eso? ¿Qué te hacía sentir este abuelo? ¿Con quién tú te sentías más protegida, protegido? Todo para poder abordar la temática que hoy día, 2025, está viviendo la persona. Por eso es tan importante tener un objetivo claro y el motivo de consulta también muy claro, para después poder integrar lo que emerge en base a eso que hablamos al inicio. Wow, me encanta. Wow, qué impresionante. Estoy pensando, ¿sabes qué? Me quedo pensando en el recuerdo, ¿no? Que a Ujú. veces así como entramos a lugares y algunos olores nos recuerdan a ciertos acontecimientos, no somos muy conscientes de ello, hay que decirlo, pero el sonido también, ¿no? Sí, el sonido tiene una particularidad que puede ir directamente a niveles preconscientes, no necesariamente a niveles inconscientes, que eso en el término más freudiano, que tiene que ver con un inconsciente más dinámico y de represión, puede ser que nosotros podamos a través del sonido, como es un lenguaje también, pero no es un lenguaje verbal, sino es algo más anímico. Piensa tú que hasta los 3 años o 2 años y medio, nuestras experiencias a nivel de desarrollo vital son principalmente anímicos, sensoriales, sonoros, de temperatura. No sé si hubo, por ejemplo, yo era bebé, 1 año, 1 año y medio, y al lado hay un choque, por ejemplo. Esa impronta, ese miedo o un vidrio, toda esa información va quedando a nivel de anímico, a nivel de sensación. Entonces, ahí no hay verbalización. Por eso es tan importante, el sonido viene antes de la racionalidad, antes de toda esta parte más lógica que después se va desarrollando. Es por esto que cuando escuchamos sonidos, después podemos ir resonando con esas áreas que están un poco ahí más disociadas y podemos ir ayudando a reincorporar esta información a qué es lo que nos va generando ahora esta sensación de repente de incomodidad. No entiendo, por ejemplo, la voz de esta persona, ¿por qué me generará tanta angustia? Y quizás la conecte inconscientemente con la voz del papá cuando era bebé y habían discusiones en la casa, por ejemplo. Entonces podemos ir conectando a nivel inconsciente, haciendo estas asociaciones que Rolando Benenson le llamaba los ICES, que son estas identidades sonoras que nosotros tenemos por nuestra cultura latina, por ejemplo. Si nosotros escuchamos, no sé, a Juan Gabriel o a Gardel, algo nos genera, porque siempre lo hemos escuchado, pero una persona en la India lo va a escuchar y no le va a remover nada. Entonces, así también nosotros, si escuchamos algún clásico de la India o de Nepal, no nos van a hacer, no nos va a remover esa esencia. Entonces, claro, el sonido es una herramienta muy profunda para poder ir conectando con esas áreas que no racionalmente están ahí operando y también guiándonos y dándonos ciertas tendencias. Wow, bueno, eso no lo sabía. Y si hubiese tenido una sesión y después hubiese conectado los cables de qué significaba todo eso que experimenté, creo que hubiese salido mucha información. Me encanta, estoy impresionada. Quiero preguntarte, ¿podemos reprogramarnos? Podríamos decir entonces que podemos reprogramar nuestro inconsciente de alguna forma a través del sonido. Sí, yo no sé si el término profundo es como, ¿cómo dijiste? Reprogramarnos. Reprogramar. Yo creo que podríamos reprogramar en el sentido de tomar conciencia y resignificar la experiencia que nosotros tenemos. Y eso es claro, eso quizás podría ser como hay como reconectar, pero yo lo llamaría más bien resignificar. Como decía un profesor mío, Andrés Assenfeld, que es una eminencia del psicoanálisis relacional, él hablaba mucho del tema de que nosotros ojalá poder hacer estos fantasmas, como estas sensaciones que no tienen, que nos rondan, ¿cierto? Que son como sensaciones anímicas que no sabemos qué es, poder hacer esos fantasmas ancestros. En el fondo, poder situarlos
esta sensación incómoda, claro, tiene que ver con la angustia que me generaba quizás cuando yo era más pequeño o pequeña, la tensión que yo sentía porque sabía que cuando llegara mi mamá, mi papá, iba a haber una discusión y yo tenía que ir a cuidar a mis hermanos. Eso queda a nivel de sensación corporal incluso. Y nosotros ahora podemos ir viendo nuevamente esas experiencias a través del sonido, que el sonido nos va llevando también de una manera más bien armónica, ¿cierto? Por eso la importancia del terapeuta que pueda saber sostener e identificar esas situaciones y poder darle un sentido, mira, claro, esta experiencia está, no la podemos extirpar de tu experiencia, pero sí podemos darle un sentido. ¿Qué otra cosa hubieses podido hacer con esa edad que tenías tú para proteger a tus hermanos? ¿Por qué tuviste tú que proteger a tus hermanos? Entonces podemos empezar a sacar culpas quizás desde un punto de vista ahí más profundo y ahí se hace un trabajo muy interesante y también vuelvo a recalcar lo importante de la ética del terapeuta que utiliza estas terapias, porque nosotros con el sonido podemos llegar a conectar con esas áreas, pero si es que no las sabemos abordar del todo, nos quedamos mucho en lo sono y poco en la terapia. Entonces, por eso a mí me gusta esta integración de que si vamos a hacer sonoterapia o musicoterapia, no nos basta solamente con ser un experto pianista, un experto guitarrista, tenemos que serlo, ojalá lo mejor posible, pero también no dejar de lado la parte terapéutica, porque nos van a llegar personas con estrés reales, con ansiedad reales, con traumas reales y pues, tenemos que saber abordarlo de una manera ética y profesional. Total, sobre todo con traumas reales, ¿no? O sea, que hay que Realmente. decirlo. Sí, no, y es fuerte, o sea, creo que las herramientas hay que usarlas con mucha responsabilidad, o sea, todas estas. Si bien hay, digamos, formaciones que son más cortas que una carrera como de psicología o psiquiatría, por ejemplo, igual requieren gran atención porque estamos trabajando precisamente con seres humanos que tienen experiencias y que también pueden ser marcados por ciertas experiencias de alguna forma. Esperemos que positivamente si se trabaja de manera correcta. David, quiero ahora que vayamos al otro lado de la moneda. ¿Ok? Dijiste que, bueno, por ejemplo, si escuchamos a Juan Gabriel y todas estas cosas, ¿no? Podemos conectar con esa esencia, tal vez de ese país en el que crecimos, nacimos, como con esa raíz de nosotros mismos. ¿Qué pasa con la parte espiritual? ¿Crees que podemos conectar con nuestra esencia espiritual a través del sonido? Yo personalmente siento que sí. A mí me llama la atención porque muchas personas cuando quieren explicar, por ejemplo, temas profundos espirituales, lo hacen a través de analogías musicales. Me pasó eso, por ejemplo, con el doctor Mario Sabán, que yo estudié también de Cábala. Hablamos y él, claro, ahí siempre hace analogías bien profundas para cuando se hablan de temas espirituales muy elevados o profundos, ahí se empiezan a hacer analogías musicales. Cuando vino aquí a Chile, también Matías de Estéfano, que tuve la suerte de poder ir a verlo, también yo le hice algunas preguntas relacionadas y él también me decía que, claro, es que el sonido de la música es lo primordial. O sea, el Big Bang, la vibración, ya esa vibración inicial, esa explosión, es sonido, es vibración, es movimiento, es vida. Entonces, al menos como yo lo entiendo, en este modelo también que yo he ido desarrollando, totalmente sin ninguna intención, se fue dando por sí solo este anclaje o esta integración. Yo siempre lo explico de la siguiente manera. La música, cuando ustedes ven tocando a alguien un instrumento, están viendo ahí que está haciendo acorde, está tocando, está cantando. Para que ese músico logre tocar ese instrumento, primero tuvo que estudiar la teoría musical. ¿Cómo hago el acorde? ¿Cómo pongo los dedos en el piano? ¿Cuál es un do? ¿Cuál es un re? Etcétera. Pero esa teoría musical que el músico aprendió para poder interpretar ese instrumento no se inventó por sí sola. Viene dada de los principios de la lógica y de la base del sonido en sí mismo. O sea que los estudios de Pitágoras que hizo fue que, claro, había una onda, la dividió, hay una octava. Esta cuerda la dividió, hay una quinta, hay una cuarta, hay armonía en el sonido. Y eso fue dado principalmente desde la lógica del sonido que se fue estructurando la teoría musical. ¿Ya? Y para que existiera esa vibración, ese sonido, antes tiene que haber silencio, algo que irrumpa ese silencio, ¿cierto? En base a esa analogía, yo siento que nuestro actuar, ¿ya? Nuestro actuar, ustedes me están viendo aquí, aquí con el pelo corto, la barba, esto que ustedes están viendo, y lo que yo hablo, lo que yo manifiesto,
previamente hay algo que se aprendió para yo poder expresar lo que yo expreso. El lenguaje que estamos hablando es un aprendizaje, ¿cierto? Así que tal como ese músico tuvo que aprender los acordes y teoría musical para tocar el instrumento, ya para poder estar hablando contigo y para poder entendernos tuvimos que aprender esa teoría que en el fondo es toda nuestra psiquis, toda nuestra Ujú. psicología, todo nuestro sentir son aprendizajes sociales, pero esos aprendizajes sociales, desde los modelos en los que los trabajo yo, no se crean por sí solos o tienen una tendencia más allá, así como la música se estructura desde las lógicas del sonido, nuestra psiquis, nuestra psicología, nuestra mente, pensamiento, emociones se deben estructurar desde algo superior. Y ahí entra lo espiritual. Ahí entra todo lo energético espiritual. Entonces, yo siento que la música, claro, la música nos ayuda a poder ir conectando tanto desde el punto de vista físico, si es que hacemos, por ejemplo, un patrón rítmico, eso inconscientemente nos va llevando al cuerpo. Si hacemos melodías, música que nos emociona, ¿cierto? Las melodías por lo general nos conectan mucho con nuestra psiquis, pero si es que vamos a niveles más profundos, con vibraciones, con silencios, ahí podemos conectar con esas otras áreas que está también incluida dentro de nosotros, esa área espiritual. Entonces, claro, yo siento que la música y el sonido nos va conectando de una forma transversal en todo lo que podríamos llamar esta humanidad. Qué lindo. Y justo hablaste de algo que es muy importante, el silencio. El silencio. Qué rol juega el silencio en el, precisamente en la sonoterapia? ¿Cómo saber Sí. aparte cuándo dejar un silencio? Todas esas cosas. Yo siento que, bueno, en la musicoterapia también el silencio es muy importante. Partimos desde el silencio, por ejemplo, cuando hacemos improvisaciones grupales o en terapia uno a uno, partimos desde un silencio y eso va marcando el inicio. En la sonoterapia también, una canción también nos marca el inicio y el final. De hecho, el silencio es tan importante porque es la base de todo también. Si es que no hubiese un silencio, no estaría hablando y no se entendería nada de lo que yo hablo porque no habría pausa. Ahí hubo un silencio y yo tuve que hacer un silencio para que el no silencio cobre sentido. Entonces, en la terapia es lo mismo. Cuando yo aplico estímulos sonoros en base a un protocolo, cuando llevamos a una parte más profunda, al clímax de una sesión, después tenemos que dejar unos segundos de silencio para que todo eso se vaya anclando, vaya haciendo un sentido. Porque fíjate que en la simática, en la disciplina, en la simática que estudia, nosotros aplicamos el sonido, la arenilla se estructura de una forma y después queda el silencio, queda la estructura ahí. Y ahí es donde nosotros, desde estos modelos, lo importante ahí es la contemplación, una contemplación activa. Ir viendo, mira, esto que yo te decía que finalmente tiene que ver con el poder observar el fenómeno, ¿ya? Desde otra perspectiva. Y eso también nos genera, yo siento simbólicamente, también tiene que ver con el silencio. Pero en la terapia el silencio es fundamental, porque ahí es donde finalmente ocurre los insights, ocurren estas ideas que le das el espacio finalmente para que pueda emerger una reconexión más profunda, emocional, espiritual o mental para el momento actual que tú necesitas. Entonces sí, es fundamental el silencio también. Claro, total. David, quiero ir a un lugar que, bueno, no sé si tú quieres ir a este lugar, A ver, a ver, a pero ver. me gustaría preguntarte bajo tu propia experiencia personal, más allá de como terapeuta, porque aparte somos terapeutas, somos coaches, acompañantes, pero somos seres humanos que también hemos pasado por ahí. De tu experiencia personal, ¿cómo ha sido, o no sé si has tenido alguna experiencia que digas, wow, no sé, tuve una sesión que fue reveladora con el sonido y pude ver algo, pude darme cuenta de alguna cosa, algún recuerdo, alguna anécdota que tengas tuya propia? No sé si la tienes y si la quieres compartir, si no, me puedes decir que no. Sí, bueno, varias anécdotas en verdad es que cuando uno empieza a abordar estas temáticas, pasan muchas cosas interesantes por lo mismo, porque uno, yo siento que como terapeuta entrena esa escucha, que esa escucha finalmente es silencio. Tu postura terapéutica es desde el silencio para permitir que emerjan en ese otro las vibraciones y las figuras que desean emerger desde esta lógica de la psicosimática. Pero a nivel personal, claro, yo he tenido, por ejemplo, no sé, algo muy quizá burdo. Yo cuando partí estudiando esto, como el 2006, tenía el pelo largo, tenía una expansión aquí, tenía unos aritos como así como espirales, estas que se ponen.
Ah, Y empecé a tocar cuenco y los aros, como que las orejas, como que se me hinchaban y se me empezaban a salir los aros, como que se me salían solos. Yo estaba en la sesión, ¡pum! Y de repente se me salían. Y yo siempre he tocado música, desde chico estudié música, nunca me pasó algo así con otros instrumentos que uno pudiese decir la vibración o si estaba nada. Era algo como que lo estaba expulsando mi cuerpo, seguramente porque necesitaba entrar ya como en otra etapa. Por ejemplo, cosas así. A nivel personal también, como poder recibir de alguna manera mensajes, no en el sentido de canalizaciones, pero de poder tener ciertas certezas que te dan confianza para poder avanzar en tu camino, ciertos entendimientos armónicos, de poder ver una situación desde un punto de vista como ordenado, con un patrón armónico también. Eso me ha ayudado mucho. Y lo último, podría contar muchas más, pero ujú. hace un tiempo uno de mis hijos se tragó una piedra y se la tragó y ya dijimos, ya, hay que esperar que salga. Naturalmente, no salía. Fuimos al doctor, a la doctora. Ya hay que esperar que salga, no salía. Chuta, la doctora dijo, ya, si no sale en una semana más, hay que operar. Y ahí dije, chuta, esto, ojalá, ojalá poder evitar una intervención quirúrgica a un niño de 7 años. Ya yo me puse a hacerle sonoterapia con un cuenco, hacerle vibración, obviamente masajes también, pero ahí creé algo que he venido desarrollando, que es diagnosticar energéticamente las frecuencias específicas que tú necesitas para X situación. Yo le diagnostiqué esas frecuencias para ayudar a que todos los intestinos pudieran dinamizarse y hacer que esto fluyera. Y me acuerdo que eso fue un sábado. Le hicimos los masajes, masaje físico, también masaje con el cuenco sobre el cuerpo, que eso también genera una vibración interna potente. Y además Claro. estas vibraciones y una piedra que no había salido en 3 semanas, después de esto, al otro día, el domingo en la mañana, ya la expulsó. Entonces son Wow. cosas así como, wow, como claro, el sonido, la vibración, la intención, todo esto se va mancomunando para generar cosas hasta de ese tipo, como evidentes, físicas. Claro, es que bueno, el sonido influye en nuestro cuerpo, está demostrado también, ¿no? Así Así como es. lo que nos decimos, o sea, al final todo es energía. Wow, qué impresionante esto. Bueno, y justo que comentaste eso de las frecuencias, también era algo que te quería preguntar. Esto exacto, ¿sabes qué frecuencias son para cada cosa? O sea, ahora entiendo que sí. Esto, ¿de dónde viene específicamente esta información? Ya si tú estudias sonoterapia o musicoterapia, ¿te lo dicen o fue un descubrimiento tuyo? ¿Cómo llegas acá? Sí, mira, hay hartas ideas y hay hartas teorías. Yo personalmente no hay una nota específica para un chakra, por ejemplo. Eso Ujú. yo siento que son más como y es lo que siempre se nos enseña. Chakra uno nota 2 chakra 2 nota re, mi, fa, sol, la, si. Aquí hay otros profesores que lo explican de otra manera, desde el sol, por ejemplo, sol, la, si, do, re, mi, fa. En Nepal, cuando yo estudié, las frecuencias eran desde el fa, do, sol, re, la, mi, si, que esa es como la escala que utilizan allá, que tiene que ver también con las armaduras en música. Eh, pero como yo lo utilizo principalmente, que ahí sería mucho más complejo de explicarlo, porque es una disociación que yo fui haciendo desde la base de la teoría de la psicología junguiana, pero utilizamos el sonido y la frecuencia como una energía, como lo anímico, lo que representa simbólicamente la energía, ¿ya? Eso también, un médico argentino también, el doctor Rosomondo, estudió también la frecuencia y tiene todos unos protocolos e incluso hizo unas esencias que son unas similares a las que yo creo que en el cual se intenciona la frecuencia en el agua, así como flores de Bach, y se pueden Ujú. intencionar. Lo que yo personalmente hago en términos de saber, por ejemplo, cuál es la nota, yo no sé, por ejemplo, si tú me dijeras, David, tengo un tema emocional que me gustaría trabajar, ¿qué nota escucho? Yo, sin hacerte algunas consultas y sin diagnosticar, yo no podría decirte, porque no es como, ya, algo emocional, chakra 4 nota fa. No es tan directo. Yo tendría que, por ejemplo, preguntar, bueno, qué es lo que deseas trabajar a nivel emocional? La expresión emocional, cómo vives internamente de esa emocionalidad. ¿Será que hay algo a nivel de tu camino espiritual o algo a nivel inconsciente relacionado a la emocionalidad? La emocionalidad con tus hijos, con tu pareja, con tus padres, con tu madre, con tus compañeros de trabajo. Entonces es un poco más complejo y todo eso que yo te he denominado tiene distintas notas y frecuencias que se utilizan específicamente para eso.
Entonces, claro, no es tan mágico como para decir, mira, no sé, algo asociado a la sexualidad, la nota re, o la frecuencia 528, porque puede que eso no sirva para ti y hay que buscar lo indicado para ti. Entonces, al menos yo en mi trabajo lo diagnostico así, haciendo todas estas preguntas, contextualizando bien y después llevándolo a un tema que se diagnostica desde la radiestesia, ¿ya? O desde la respuesta muscular involuntaria, que es lo que trabaja la kinesiología holística o el biomagnetismo. Ahí yo voy Ujú. identificando y diagnosticando, por ejemplo, cuáles son las frecuencias que tú necesitas para este momento para trabajar esta temática de esta forma. Entonces vamos identificando y me salen, por ejemplo, dos frecuencias, no sé, 45 Hz y 108 Hz. Eso lo aplicamos en un computador, en un programa de sonido de computador, nos va a dar una frecuencia. Esa es la frecuencia que yo te voy a dar para que tú escuches durante la semana hasta la próxima sesión. Pero ahí viene lo interesante porque hasta ahí estamos solamente en la lógica de la sonoterapia, de entender la frecuencia como un fin en sí mismo, cosa que tú escuches esa frecuencia y te armonices. De aquí entramos en la otra parte más psicológica, que es que analizamos simbólicamente qué representa esa nota. Porque, por ejemplo, si es que nos salió una nota sol, esa nota sol simbólicamente, producto de este diagnóstico de las dos frecuencias, me sale una nota sol, esa nota sol nos invita a que quizás la problemática que a ti te está ocurriendo tiene que ver con algo asociado a la comunicación, a cómo tú te estás relacionando con tu comunicación con los demás o contigo mismo. Que al tener que ver con la comunicación, también tiene que ver con los vínculos sociales. Entonces, ¿cómo te estás relacionando tú en ese sentido? ¿Y puede tener esto una repercusión con lo que tú me estabas hablando en el motivo de consulta? Y ahí uno empieza a hacer ese match. O puede ser, por ejemplo, que emerja una nota La, producto de este diagnóstico de los Hertz, porque yo no sé qué nota va a salir, me sale una nota La y eso nos lleva a otro a analizar de otra manera. La nota La simbólicamente tiene que ver con una nota asociada a lo mental, a lo racional, a los paradigmas, a tus estructuras mentales desde donde tú conceptualizas y entiendes lo que te está ocurriendo. Entonces, la problemática que tú puedas tener, quizás ahí hay que analizarlo más allá del diálogo, desde las lógicas mentales, desde lo racional, desde donde tú estás comprendiendo la temática que te está ocurriendo en esta situación. Entonces, ahí si te das cuenta, vamos analizándolo de una forma mucho más minuciosa y detallada para cada persona. Claro, e integrando las herramientas precisamente que nos lleva al inicio de esta conversación. David, me encanta. Mira, todo esto no lo sabía y bueno, ojo que escucho muchas cosas, he hecho muchas cosas y te digo que estoy asombrada también de escuchar toda esta charla y toda esta información que nos estás brindando. Quiero preguntarte ahora, ¿tú enseñas esto? Cuéntanos un poquito. Sí, este año, bueno, el 2023, hicimos un diplomado de sonoterapia con enfoque clínico que invitamos allá como docente internacional a Mauro de María, un compositor argentino espectacular, un genio de la música, el Mauro de María. Eso fue el 2023 y este año 2025, el año 2024 estuve trabajando en estructurar todo lo que yo hago en términos terapéuticos y clínicos, todo lo que yo aprendí en Nepal, en mi formación de musicoterapia, en el magíster que hice en España de musicoterapia, todo lo que hago, incluyendo todas estas áreas desde la música, desde lo terapéutico y desde lo energético espiritual, en una formación. Y esa formación este año la comencé a dar en abril y vamos súper bien, la gente está bien contenta porque vamos integrando todo esto que te estoy comentando, que claro, aquí en una entrevista uno queda un poco corto, por eso necesito unos varios meses para poder enseñarlo de forma detallada y más éticamente también. Y ahora en julio voy a volver a abrir una segunda convocatoria para enseñar esta formación de sonoterapeuta integral, que se puede tomar acá en Chile de manera presencial, híbrida también y de manera online. De hecho, hay unas personas que están en Colombia y en Brasil están tomando también la formación. Así que si alguien quisiera tomar la información y se interesa, puede ahí preguntarme por Instagram. Obvio. Bueno, acá están todas las redes sociales tuyas acá abajo en la descripción de este video. Te quiero... ¿Cuántos meses dura? ¿Me dijiste? Ahora esta formación va a durar 4 meses y después seguimos con seguimientos. Vamos en los 4 meses enseñamos toda la parte teórica, la práctica y después seguimos juntándonos para ir teniendo una sesiones de supervisión, si es que hay duda y cómo han ido evolucionando y trabajando con las técnicas que yo les enseño.
Claro, genial. ¿Se necesita alguna experiencia previa o ser terapeuta o algo por el estilo que se necesita para poder acceder a esta formación? Sí, lo ideal es que puedan ser terapeutas, ¿ya? O que estén relacionados con la música. Porque es interesante porque he generado una metodología que cada clase, tú ya previamente tienes todas las clases pregrabadas que yo tengo en cápsulas pequeñitas en una plataforma que yo trabajo. Entonces tú antes de la clase ya estás con toda la información. Cosa que cuando llegamos a la clase, yo hago también la clase para ver más detalles, pero ahí vamos resolviendo dudas de lo que se va viendo. Entonces vamos avanzando de una manera muy rápida. Ojalá ser terapeuta, porque a los terapeutas les va a servir mucho las herramientas y, y además de las herramientas, la lógica a la base. Yo siento que eso es lo importante, porque la psicosimática, en el fondo, esto de poder ofrecer un estímulo sonoro para luego abordar lo que emerge producto del estímulo sonoro, tú lo puedes aplicar con cualquier terapia. Lo puedes aplicar de las flores de Bach, por ejemplo, con gemoterapia, con aromaterapia. En el fondo es poder tener esta perspectiva de poder ir analizando de forma terapéutica lo que va emergiendo producto de X situación que tú terapéuticamente abordes o trabajes. En nuestro caso, desde el sonido. Pero eso es lo que a mí me gusta, que va más en la base. Y ahí también enseño, bueno, varias técnicas. Partimos desde la relajación. Después, el segundo mes, vemos todo lo que tiene que ver con armonización energética. Y ahí empiezo a enseñar un oráculo que yo creé y desarrollé, también el oráculo del sonido, que ahí quizás en otra entrevista podríamos hablar de ese oráculo, que son cartas finalmente para poder potenciar e instar a distintas temáticas de conversación. Y en el último mes vemos esto que yo te decía al último, la generación y el diagnóstico de estas frecuencias psicosimáticas para tú poder trabajarlo terapéuticamente. Entonces yo estoy bien contento porque en el fondo, como te decía, es todo lo que yo he ido desarrollando a lo largo de estos años y a la gente le ha hecho mucho sentido y yo estoy muy feliz por eso también. Ay, está genial, ¿no? Y se escucha bastante profundo y es verlo desde otra perspectiva, me encanta. David, bueno, te quiero hacer una última pregunta ya para cerrar Sí, este sí. directo que me ha encantado y es, ¿qué te hace compartir toda esta información diariamente? ¿Qué te mantiene ahí como inspirado, por así decirlo? Yo siento que, bueno, antes que todo, darle las gracias a ustedes por esta conversación tan cercana, tan ahí como lo tuviese yo con algún amigo, amiga. Eh, yo siento que principalmente me ayudó a poder motivarme a hacer esto que estoy haciendo ahora, que es escribir los libros. Ya voy en el quinto libro, hacer esta formación fue principalmente, yo creo, varios maestros y profesores, sobre todo Mario Sabán, ahí como ustedes tienen ahí grandes exponentes y grandes maestros, Mario Sabán uno de ellos, hay que sacar, hay que compartir, hay que exteriorizar lo que uno hace, porque cuando uno va vaciando esas vasijas de conocimiento, uno deja espacio para que pueda entrar nuevo conocimiento, nueva información. Entonces, en base a esa lógica, que Mario Sabán y varios otros maestros que yo me he encontrado en esta vida me han ido ayudando a poder tener esas certezas. No hay que guardarse lo que uno aprendió, hay que compartirlo porque esto se tiene que expandir y ojalá más gente lo pueda ir expandiendo porque yo siento genuinamente, y no como para que tomen mis cursos ni nada, pero genuinamente yo siento que esto realmente hace un bienestar. Y si lo vemos desde un punto de vista ético, profesional y profundo, con el respeto que merece esta terapia, puede realmente generar mucho bienestar a las personas. Entonces, eso yo siento que también es una gran motivación para mí, ofrecer un servicio de la mejor calidad que podamos ofrecer para las personas que están sufriendo realmente. Total, totalmente. Wow, David. Bueno, me dejas sin palabras. Eso es lo que te quiero decir. Te agradezco nuevamente por estar acá en Frecuencia. Quiero recordarle a todas las personas que te pueden conseguir en tu web y también en Instagram, así como Psicosimática. Nos vemos en la próxima, David. Seguro que Nos vamos a tener vemos. más directos. Me encanta. Muchas gracias de nuevo. Y nos vemos. Gracias a todos. Y ya saben, si tienen algún comentario, alguna pregunta, pueden dejarla acá abajo. Si no se han suscrito a nuestro canal, también son invitados a que se suscriban. Y nos vemos en otro directo con muchísima más información para elevar nuestra conciencia. Gracias. Chao, chao.